Quiero agradecer a todos los que asistieron el día de hoy a la presentación de la conferencia. Estoy muy agradecida con los organizadores, la Red Recrearte, y agradecer a todas las personas que asistieron y que vinieron de diferentes lugares para que pudiéramos platicar un poco sobre el modelo de áreas naturales protegidas que se dan aquí en México y las cosas que no están funcionando del todo y que de alguna manera tenemos la oportunidad como ciudadanos de cambiar, de mejorar o de presentar alternativas que respeten el patrimonio biocultural de los pueblos originarios, de las comunidades rurales, de los habitantes originarios de lugares como Cozumel, tal como esta isla, y que respeten las particularidades del ecosistema. Hubo muchísimas preguntas, hubo mucho interés y yo estoy muy agradecida. Sé que quedaron todavía muchas dudas y muchas respuestas. Vamos a seguir participando con los grupos, con esos grupos interesados y en la medida de lo posible ir fortaleciendo algunas de las redes de trabajo que ya están aquí en Cozumel y en la Cumal y en las zonas de la gente que vino también, que asistió a la conferencia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de asistir a la conferencia, un breve resumen. El libro se llama En defensa de Bacalar, es el primer tomo, denominado Entendiendo cómo funciona la tríada del ambientalismo neoliberal, y como les explicaba, es una investigación que me llevó 30 años. Escribirlo me llevó un año más o menos, pero la investigación fueron 30 años de experiencias y aprendizajes. Y descubrimos cómo funcionan los mecanismos del ambientalismo neoliberal en México y a nivel mundial internacional, y cómo muchos de los instrumentos que se crearon para la protección supuestamente del medio ambiente realmente se volvieron sistemas o instrumentos para realizar despojos y una serie de injusticias. Los tiempos están cambiando y pudimos de alguna manera documentar cómo funciona este sistema y cómo mucho del trabajo que nos corresponde como ciudadanos y como miembros de las comunidades es el fortalecimiento y el compromiso para poder ir cambiando esto. Específicamente en la conferencia hablamos de las áreas naturales protegidas, pero el libro tiene una serie de capítulos que abordan desde el punto de vista y tomando como punto de partida el caso de Bacalar, una serie de instrumentos que se trataron de implementar y que se han implementado en otras regiones de Quintana Roo y del país para tomar el control de los territorios y quitarlos de las manos de sus propietarios legítimos. Hablamos de los sitios Ramsar, por ejemplo, es un capítulo muy interesante, y hacemos un análisis sobre cómo ha venido funcionando estas declaratorias de Ramsar en México y cómo los más de 8 millones de hectáreas que se han ido decretando en los últimos casi 30 años, pues en ningún momento se les consultó a las comunidades o a los dueños de los territorios, y cómo realmente el mecanismo de Ramsar no se ha estado implementando de manera adecuada y no ha cumplido con los objetivos y las expectativas. En otro capítulo hablamos de las áreas naturales protegidas y sus problemáticas, cómo el sistema de áreas naturales protegidas se generó a partir del modelo Yellowstone norteamericano, pero tropicalizado, es decir, se basa en la suposición de que las áreas naturales protegidas son ecosistemas prístinos, silvestres, y que hay que protegerlos de la acción humana. Sin embargo, en los trópicos, en los países tropicales, esos ecosistemas han sido parte del territorio manejado, conservado, aprovechado y modificado a través de generaciones por todas las comunidades y los pueblos originarios. Ahí tocamos otros puntos, otros temas, y vamos analizando también un elemento muy importante que es parte de los mecanismos del ambientalismo neoliberal para tomar el control de los territorios, que es la generación de los mitos. Los mitos en el ambientalismo neoliberal se utilizan para generar todos estos movimientos y generar la credibilidad que le permiten ganar los adeptos entre el público en general y la opinión pública ganarla y digamos de alguna manera criminalizar a productores, a
dueños a habitantes locales, culpándolos de alguna manera o generando estos señalamientos en los cuales los hacen ver como que fueran los malos y que sin la intervención de los grupos de la tríada, el ecosistema o la especie está condenada a la destrucción y a la desaparición. Eso le gana puntos con la opinión pública y lo que sucede es que les permite tener la validación para poder tomar el control de los territorios. Trabajamos con algunos de los mitos más populares. Por ejemplo, el mito del habitante local ignorante y mezquino. Se hace creer a la opinión pública que los habitantes locales, los dueños de los territorios, son gente ignorante y que se oponen al establecimiento de reservas o de mecanismos como Ramsar porque son ignorantes, porque no saben lo que les conviene y no saben obviamente lo que le conviene al medio ambiente. Por lo tanto, necesitan un comendero o un cuidador o alguien que tenga la sabiduría de la ciencia o de la misión de la ONG para poder tomar el control de su territorio y salvarlos a todos. Ese es un mito muy popular y deja de lado o invisibiliza el hecho de que las comunidades rurales y los pueblos originarios han sido ellos los que han permitido la conservación y el mantenimiento de esos ecosistemas y paisajes que los ambientalistas neoliberales llegan y piensan que siempre han estado intocados cuando son ecosistemas manejados. Otro de los mitos muy populares es la falta de regulación. Se establecen los mecanismos de protección excluyente y obligatoria a través de decretos porque no hay regulación en los ecosistemas o en los territorios. Existe la regulación. Generalmente una de las cosas que hemos aprendido es que, por ejemplo, las reservas, las áreas naturales protegidas necesitan de los mecanismos de los que son responsables, por ejemplo, municipios o los gobiernos de los estados para poder funcionar. Entonces, el asunto aquí no es el generar una reserva o apartar un territorio solo porque supuestamente no hay regulaciones, cuando tienen que crearse las regulaciones y los gobiernos municipales, locales, estatales, tienen que tomar su responsabilidad para generar esos mecanismos y hacerlos funcionar. Otro de los mitos muy populares es el de las especies en peligro de extinción o las especies amenazadas o algún elemento del ecosistema del territorio que está amenazado, indirectamente insinuando o directamente diciéndolo por culpa de los locales. Entonces, todos estos mitos le generan una aceptación y un empuje a través de la opinión pública a los ambientalistas neoliberales. ¿Quiénes son la tríada? Esa es una cosa también muy importante que exponemos en el libro. La tríada me dio por llamarlo así porque es un conjunto de 3 miembros de la sociedad. Son grupos de académicos cuya función es aportar los elementos técnicos, el conocimiento científico, estos elementos que pareciera que justifican o fundamentan las llamadas a la urgencia, el peligro de las especies, el problema con el territorio, pero que en esta costumbre que tenemos que nos quedó desde la época de la colonia, no cuestionamos, como sucedía con los antiguos comenderos o con los lords, los duques, los condes, todos los nobles. Ahora tenemos a los doctores en ciencias y la gente que supuestamente son expertos y cuya palabra no cuestionamos. Tenemos que aprender a cuestionar como sociedad cualquier elemento que se nos presente. Otro de los componentes de la tríada son las organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, aquellas que notoriamente han lucrado con su involucramiento y supuestamente el salvar los ecosistemas y las especies. Pero realmente cuando checamos los indicadores no existen pruebas tangibles como para poder hacer esa aseveración. Sin embargo, estas organizaciones se autonombran, se autodenominan representantes de la sociedad y al hacer eso ellos validan muchos de esos elementos obteniendo un beneficio. Finalmente tenemos instancias que fueron creadas durante la época neoliberal en materia ambiental como es la CONAM y como es la Semarnat, que aunque pueden estar cambiando actualmente por este nuevo tipo de gobierno, fueron creadas, toda su estructura fue creada durante la época neoliberal en México, muy específicamente entre el 2000 y el 2012, con gobiernos que eran francamente de la derecha
no por cuestionar, pero sus formas de actuar, su filosofía y sus objetivos estaban enfocados hacia ese tipo de filosofía, de visión y de políticas. Entonces hay mucho por hacer. Una vez que ya tenemos identificada la forma de actuar, se nos ha facilitado el poder estar trabajando desde las comunidades. Mucha gente está tomando como referencia el libro para poder identificar estos mecanismos y estos fenómenos que se dan a lo largo y ancho del territorio para poder aterrizar a sus propios casos y hacer algo al respecto. Lo que nos está apoyando el libro, y se los agradezco muchísimo por la confianza, es que tanto autoridades de los nuevos gobiernos y miembros y líderes de comunidades, grupos de pueblos originarios están tratando de entender, les está permitiendo entender el trasfondo de un fenómeno que no era muy fácil. Sabíamos que algo pasaba, que los mecanismos de conservación y de conservación del medio ambiente no eran lo que parecían, pero no sabíamos cómo denominarlos. Tuvimos la oportunidad de dilucidarlo, y eso de alguna manera nos está sirviendo a las comunidades y a otros grupos sociales, a técnicos comunitarios y a las mismas autoridades en estos gobiernos nuevos para tomar decisiones y poder ir limando y poder ir trabajando nuevas formas de conservar el medio ambiente sin que resulten en un impacto negativo hacia las sociedades, hacia la gobernanza de los territorios y hacia la propiedad y los derechos consuetudinarios y los derechos de los pueblos originarios que han estado conservando y protegiendo sus ecosistemas durante generaciones. El libro me tomó un año escribirlo. Me tomó un año, pero me llevó 30 años de experiencia. No fue sencillo. Primero porque sabía que algo estaba pasando, pero no sabía cómo llamarlo. Durante 30 años de experiencia de trabajar en todas las comunidades rurales del sureste de México, me di cuenta que había una serie de cuestiones.